Conciencia y materia es una idea del doctor Roberto Crotollini, que en esta nueva etapa se abre al conocimiento profundo de la antroposofía. No creas lo que digo, sino que lo pienses, que lo conviertas en tu propio mundo de pensamientos. Así entonces obrarán en ti por la verdad que ellos mismos contienen. Rudolf Steiner. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva audición de Conciencia y Materia. ¿Cómo están? Primero saludamos, como de costumbre, al Círculo de Amigos, que hace ya varios años que colaboran económicamente con la audición, y lo agradecemos siempre porque sentimos que no estamos solos, que siempre hay gente que siente la necesidad de colaborar físicamente con este espacio. Y este espacio trasciende lo que habitualmente uno puede decir de una audición. Simplemente es un espacio en el cual nos conectamos con el mundo espiritual a través, en este caso, de las modalidades, ¿no? La modalidad es primero, tercero y quinto sábado, si lo hay, que son entrevistas, como hicimos el sábado anterior, contestación de preguntas, es decir, un encuentro con el mundo. Y segundo y cuarto sábado, hoy es el segundo, es un encuentro con el ser. Cuando digo el ser con mayúscula, ¿no? Con el ser humano. Entonces ahí leemos, compartimos conferencias de Steiner, las explicamos, y luego hacemos una meditación guiada, de la cual hemos recibido y seguimos recibiendo agradecimientos durante toda la semana, porque parece que este estado que llegamos en este momento, después de escuchar lo que estamos escuchando, nos ayuda a centrarnos en nosotros mismos, que eso es muy importante. El teléfono es el 4502-5164 y 4502-8602. Ese es el consultorio para cualquier duda o cualquier comentario que quieran hacer. Y el mail es concienciaymateria@gmail.com, donde en general son pocas las veces que, los mails que nos mandan, pero es interesante que lo hagan porque ya saben ustedes que yo no uso la computadora ni el celular, pero a mí me imprimen todos los detalles, los mails y demás, para analizarlos, compartirlos y charlarlos, ¿no?, con ustedes. Así que también se puede escuchar esta audición por internet, creo que esto es AM830, es radiodelpueblo.com.ar. Y en cualquier parte del mundo se puede escuchar la audición. Hay gente que la escucha en Colombia, hay gente que la escucha en España, hay gente hoy que nos está escuchando específicamente desde Bahía Blanca. Es decir, que realmente se puede acceder por internet y no solamente la radio. Yo decía que es obvio, al comenzar la audición, que pregunte, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen viviendo esta reclusión o prisión domiciliaria, como escucho algunas veces, ¿no? ¿Han podido incorporar la idea de aislamiento social a un trabajo interno con nosotros mismos? Esa es la pregunta. Piensen. Sabemos claramente, tanto por experiencia personal con los pacientes, que hablamos por teléfono y nos vemos en el consultorio, pues yo estoy atendiendo el consultorio hace más de un mes y medio, y por las cosas que escucho en la televisión, el predominio de la ansiedad y la depresión. Esto quiere decir que no es simplemente que alguien se deprime, sino que pueden influir completamente en esta situación de encierro, de cuarentena, problemáticas que tengamos de la pequeña infancia, de la muy pequeña infancia, digo el primer septenio. Y muchas cosas que se movilizan, muy antiguas,
como encierros por parte de los padres o castigos y demás, ahora hacen que uno entre fácilmente en una depresión. También ocurre con mucha gente que le ha ocurrido esto en la adolescencia. Entonces, es normal que la ansiedad que esto genera y la depresión sean elementos que están ocurriendo. Ahora yo pregunto, sabemos que predominando la ansiedad y la depresión, pero eso no quita que podamos transformarlo en autorreflexión. Es decir, yo estoy de acuerdo que puede aparecer, porque es lógico, este tema de la ansiedad que se produce con todo esto y la depresión. Pero eso no quita entonces que podamos transformarla en una autorreflexión. ¿Qué sería esta autorreflexión? Una observación objetiva de nuestra propia vida. Y en muchos casos, ¿cómo continuará mi vida? Fíjense qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo continuará mi vida, mi trabajo, mis expectativas, mis metas? ¿Estoy capacitado para afrontar los cambios? Hacemos silencio unos segundos. Sabemos que en todas las epidemias ha habido grandes cambios sociales. Aquí se preparan varios por lo que estoy escuchando. ¿Estoy preparado para afrontar esos cambios? Pensemos simplemente. Quisiera contestar hoy también una inquietud de Teresa que tiene que ver con esto, que envió hace 15 días y no tuve tiempo de hacerlo el sábado pasado. Y su pregunta sirve a muchos oyentes y a muchas personas que se topan repetidamente con el descubrimiento de la existencia de mundos superiores, o también llamados otros planos de conciencia. Mundos superiores llama Steiner. Ella mandó un mail que dice, si la reencarnación nos mejora con herramientas diferentes, ¿por qué continúan los crímenes, las guerras, la dominación salvaje del otro, del ser humano, la división de clases, la maldad y la desigualdad? ¿Por qué no cambian? Es una pregunta lógica, acertada, y yo creo que hemos estado leyendo, lo que estamos leyendo de Steiner ahora es una conferencia que es sobre la ley del destino. Está pronunciada el 30 de mayo de 1907. Fíjense de qué hablamos. Todo lo que leemos o leamos hoy tiene que ver con lo presente, aunque esto esté escrito en 1907. Fíjense que acá, desde el punto de vista espiritual, no hay tiempo. No es que el tiempo pasa. El tiempo no pasa, el tiempo es. Lo que pasamos somos nosotros, a ver las cosas desde otro lugar. El tiempo es. El tiempo y el espacio, podríamos llamarlo una creación divina, como el cuerpo humano. Bien. En esta pregunta que hace Teresa, a la cual la quiero mucho, paciente, amiga, ha intervenido en grupos, conocido de muchos años, es una pregunta lógica. Si la reencarnación sirve para adquirir nuevas herramientas, ¿por qué persiste esto? Y acá teníamos que remitirnos a alguna de las experiencias que nos cuenta Steiner de lo que es el karma individual y lo que es el karma de la humanidad. A ver si está claro. En el karma individual, ya lo hemos dicho infinidad de veces, nuestro comportamiento, nuestra actitud va generando lo que va a ocurrir o nos va a ocurrir en vidas sucesivas. Hoy vamos a leer parte de esa conferencia que también habla de esto, ¿no? Pone ejemplos de Steiner. Él podía ver vidas anteriores de una persona y eso es muy rico, ¿no?
En las crónicas de la calle hay muchas cosas que quedan grabadas, o todas, y poder verlas nos ayuda a comprender lo que estamos viviendo. Entonces el karma individual tiene que ver con todo esto que Teresa pregunta. Evidentemente, si hemos sido muy mentirosos en una vida, a ver, hemos sido agresivos, hemos odiado mucho, bueno, se están preparando las consecuencias, las compensaciones de eso que yo viví. Vamos a suponer que fuera muy egoísta, que tuviera, por ejemplo, mucho dinero y poder, y no pensara jamás en los otros, sino que pensara egoístamente en tener cada vez o más poder económico, por ejemplo. Bueno, nos estamos gestando la posibilidad de no tener, para que podamos comprender qué le pasa al individuo cuando tiene necesidades que no tiene cómo satisfacer. Entonces ahí vamos a comprender realmente el equilibrio entre el dar y el recibir. Este es el karma individual y esto se sigue respetando y cumpliendo en toda la humanidad. Ahora, ¿qué es el karma de la humanidad? El karma de la humanidad tiene que ver con las culturas, tiene que ver con las civilizaciones. Y lo que no nos damos cuenta, si no entendemos lo que son vidas sucesivas, que nosotros no encarnamos de casualidad en América, en Asia, en África, en Europa. No. Encarnamos en el lugar donde tenemos que pertenecer a una cultura. Y si hablamos de culturas y las cosas que han ocurrido en distintas culturas, de las cuales también hemos sido participantes, es lógico que podamos vivir en una cultura que está haciendo una evolución. Por ejemplo, el concepto que hay ahora de, a ver, del daño que se puede infligir a otro, ¿no? O las organizaciones que hay que luchan por los derechos humanos. Estas cosas en la Edad Media no se conocían. Simplemente el rey o el que mandaba disponía la muerte de alguien o el castigo, los latigazos, y se cumplía y se terminó. Bueno, esas culturas han ido evolucionando. Entonces, en todos los casos ahora hablamos de derechos humanos. No era pensable hablar de derechos humanos en el año 1400 o 1500, evidentemente. Entonces, el karma de la humanidad es una cosa importante para ver a qué pertenecemos. Como digo siempre, no es lo mismo vivir aquí en Buenos Aires con todos los dramas de la Argentina, los problemas económicos, todo, a que tengamos que vivir o hubiéramos tenido que vivir en Irán o Irak y estar soportando las agresiones o las muertes de Estado Islámico, por ejemplo. No nos imaginamos que viviéramos en Irak antes del bombardeo de los americanos. De repente destruyeran nuestras casas, con mucha gente que diría, ¿yo qué hice? Y de repente ahora me quedo sin nada, absolutamente, sin trabajo, sin casa, sin hogar, sin nada. Pero pertenezco, por algún motivo, a esta cultura y a esta civilización. Por eso estoy encarnado en ese lugar. Entonces, cuando nos quejamos de lo que aquí nos pasa como país, de los problemas políticos, económicos, de la grieta, todo esto que estamos ya a veces cansados de escuchar, sepamos o agradezcamos que no tenemos que estar pendientes de que de repente venga un bombardeo y nos destruya. Agradezcamos a Dios. Salgamos a la calle con cuidado. Yo no digo que haya seguridad en las calles, pero también esto despierta nuestra atención. Si yo sé que hay una inseguridad, no voy a andar distraído en la calle. Desde que salgo de mi casa y cierro con llave y miro a un lado, miro al otro, observo a la gente, estoy atento, ejercito mi atención. A ver si está claro. Entonces la inseguridad que podemos vivir me genera, es decir, sanamente, un desarrollo profundo de la atención a lo que ocurre, a lo que pasa, a lo que veo. Y ahí entonces esta inseguridad que se habla en los medios en este momento nos puede ayudar a despertar una facultad que tenemos olvidada. Siempre hablamos de muchas cosas que nos pasan,
pero nunca somos capaces de juzgar nuestra falta de atención. ¿De dónde dejamos apoyada una lapicera, un anteojo, la llave de la casa, los documentos del auto? Uy, ¿dónde estará? Uy, no lo encuentro. Porque no estoy atento al momento presente. Y en el presente es cuando realmente el espíritu está presente en nosotros. En el pasado nos queda específicamente la culpa, las cosas negativas que hicimos. Y en el futuro nos persigue el miedo, lo que va a ocurrir. Solamente en el presente estamos en el centro, entre dos vertientes del mal, la culpa y el miedo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, karma individual y karma de la humanidad hay que tener presente para entender por qué siguen los crímenes, las guerras, la división de clases, todo lo que Teresa nos plantea. Ubiquémonos en el karma individual y en el karma de la humanidad. Querer entender el mundo y la vida solamente desde una perspectiva terrenal es imposible, esto dice Steiner. Y yo también lo digo por experiencia, porque yo sé lo que es haber sido ateo, marxista, es decir, totalmente tener una concepción materialista de la vida, ¿no? 40 años atrás, y evidentemente vivía de esta manera. Yo puedo, y esto es importante, recordar y comprender el encuentro con entidades espirituales entre la muerte y el nuevo nacimiento es un alimento del alma. Cuando uno puede llegar a entender, en conferencias de Steiner, la intervención de entidades espirituales que nos ayudan entre la muerte y el nuevo nacimiento y nos ayudan a entender y a comprender el karma, o sea, la vida que hemos vivido, eso nos ayuda enormemente para tomar futuras decisiones en lo que nos toca vivir. Mediante la reflexión y un pensar fortalecido, esta es una tarea de la ciencia espiritual para llegar a estas verdades. La reflexión y un pensar fortalecido para poder entender lo que hablamos de entidades espirituales. No es solamente y mucho menos creer, sino pensar. Y antes de hacer la pausa, quiero enviarle un gran abrazo a Mirta, que está escuchando estas palabras allí cerca de Bahía Blanca, para que siga teniendo fe en sí misma y en su capacidad de superar esta etapa de su vida. Vamos, Mirta, fuerza, que todo se puede. Tu espíritu, tu ser, lo puede lograr. Hagamos una pausa. Eco. Confiar es parte del vivir. Farmacia homeopática Eco. Homeopatía, herboristería, fitoterapia. En pleno Palermo Viejo. Scalabrini Ortiz 1751 Capital. Telefax 4831-2227 y 4832-3956. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. El teléfono de su consultorio 4502-5164 y 4502-8602. Matrícula nacional número 27492. Encuentro con el ser. Segundo y cuarto sábado. Lectura y reflexión de textos. Meditación. Para comunicarse con nosotros, nuestro mail concienciaymateria@gmail.com. Teléfonos 4502-5164 o 4502-8602. Te esperamos. Bueno, continuamos ahora nuestro trabajo, hoy, segundo sábado del mes, con la lectura de esta conferencia de Steiner que se llama Sobre la ley del destino, y que esto se dio en mayo de 1907. Esta es la sexta conferencia de una cantidad que da en ese lugar y que es interesante cuando uno piensa en el tiempo,
decir, pensar que esas cosas que se hablaban en 1907 nos sirve hoy, nos ayuda. Es exactamente leer aquellas palabras sabias de Steiner y hoy nos ayudan a comprender la vida de otra manera. Él dice por ahí, en parte de la conferencia que venimos leyendo, el obrar del destino es algo que a veces puede tardar un tiempo en manifestarse, pero que seguramente ha de tocar al hombre. Si se sigue la vida de un ser humano a través de las distintas encarnaciones, siempre se puede verificar que por el obrar de seres que intervienen para la incorporación en el cuerpo físico, se prepara su vida de una nueva encarnación, en tal forma que a ese hombre se lo conduce a un lugar determinado para que allí se depare su destino. Esto es lo que yo decía antes. Cuando nosotros hablamos de lo que es la experiencia entre la muerte y la nueva experiencia de vida, la formación nuevamente de un cuerpo, la maravillosa gracia divina de poder nuevamente vivir en un cuerpo físico para nuestro espíritu, la forma, las condiciones, la familia, los seres que nos rodean, todo eso está condicionado por lo que ha pasado en vidas anteriores. Entonces, las vidas anteriores nos van dando la causalidad de que nuestro destino, como dije antes, es encarnar en tal país, en tal ciudad, en tal familia, porque ahí tenemos que encontrarnos con seres con los cuales tenemos situaciones pendientes. ¿Sí? Dice después, si se sigue la vida de un ser humano a través de las distintas encarnaciones, siempre se puede verificar que por el obrar de seres que intervienen para la incorporación del cuerpo físico, se prepara su vida de una nueva encarnación de tal forma que a este hombre se le conduce a un lugar determinado para que allí transcurra su destino. Para ilustrarlo, vuelvo a dar un ejemplo tomado de la vida. En un tribunal secreto medieval, sucedió que un cierto número de jueces pronunciaron la sentencia y ellos mismos la cumplieron. Ajusticiaron a una persona. Remontando a sus encarnaciones anteriores de los jueces y del ajusticiado, he podido ver que resultó que todos ellos habían vivido en una misma época, al mismo tiempo. En efecto, el ejecutado, como jefe de una tribu, había ejecutado a los que ahora fueron los jueces del tribunal secreto en la época medieval. El acto de la vida física anterior había creado el vínculo entre dichas personas, generando fuerzas que irradiaban hacia la crónica de la Calla. Al entrar en una nueva encarnación, estas fuerzas hacen nacer al hombre respectivo a un mismo tiempo que los otros y en el mismo lugar con los así vinculados con él a fin de continuar y cumplir su destino. La crónica de la Calla realmente es una fuente de fuerzas en la que está inscrito todo cuanto una individualidad tiene que compensar con otra. Hay quienes son capaces de sentir estos hechos, pero los menos son conscientes de los mismos. No estamos acostumbrados, menos acá en Occidente también, a pensar que hay más de una existencia de vida. Siempre pensamos que la vida es la única y la muerte se termina todo. Cuando ya empezamos a romper esa estructura, ahí empiezan a aparecer estos conceptos como muy importantes para vivir la vida de otra manera. Por ejemplo, pone un ejemplo de acá en la conferencia. Alguien vive dentro de un trabajo profesional que aparentemente le da felicidad y satisfacción. Acontece algo que lo obliga a abandonarlo y al no encontrar otra ocupación en el mismo lugar, las circunstancias lo trasladan lejos a otro país donde se ve forzado a cambiar de profesión. Allí se encuentra con un hombre con el cual tiene que establecer una determinada relación. ¿A qué se debe esto? Una vez en tiempos pasados, esa individualidad y la hora aparecida
la individualidad aparecida ahora, habían vivido juntas y aquella ha quedado de ver algo a esta. Así que había una deuda entre ambos. Entonces, aquí estaba muy bien en su trabajo, se tuvo que mudar a otro país y se encuentra, entre comillas, o casualidad, con un ser con el cual había una deuda pendiente en una relación, a favor o en contra de lo que fuera. Pero por algo nos hemos mudado, nos hemos ido allí. Y ahí tenemos que celebrar y decir, bueno, por algo estoy acá. Es como cuando me enfermo, por algo me enfermo, algo tengo que aprender. Y no dejarlo esto en manos de la angustia, la desesperación o peor, la bronca por la mala suerte, ¿no? Entonces él se tiene que trasladar a otro país y allí se encuentra con el ser cuya deuda estaba pendiente entre ambos. No dice qué, pero algo tuvieron que solucionar entre ambos, ¿no? Dice, una vez en tiempos pasados, esa individualidad y la hora aparecida habían vivido juntas y aquella ha quedado debiendo algo a esta. Esto se halla inscrito en la crónica de la calle y las fuerzas correspondientes condujeron a ese hombre a dicho lugar para encontrarse con el otro y poder saldar la deuda. Entre el nacimiento y la muerte, el hombre, nacimiento y muerte, el hombre está constantemente encerrado en semejante nexo de fuerzas que desde todos los lados se enredan anímicamente. Estas fuerzas son las potencias dirigentes de su vida. Vemos, pues, que constantemente llevamos en nosotros las consecuencias de vidas terrenales anteriores. Dicho de otro modo, que siempre experimentamos los efectos de encarnaciones del pasado. Pues yo no recordaba esta palabra de Steiner, pero sí tengo el hábito de hablar con los enfermos de cáncer especialmente. ¿Por qué? Porque el enfermo oncológico recibe de repente la noticia de una enfermedad llamada cáncer. Cuando recibe esta noticia, se asocia inmediatamente, se diga o no se diga, con la muerte. Ahora, ¿esa persona está preparada? ¿Está preparada para escuchar el nombre de una enfermedad que relaciona su vida con un tiempo limitado? Eso hay que pensar. Entonces, yo tengo la costumbre de hablar con la persona, paciente oncológico, que tengo una gran proporción de ellos. El paciente oncológico que yo atiendo es un paciente que, por ejemplo, me dice, yo me opero, pero no quiero hacer ni quimio ni rayos, por ejemplo, ¿no? O quiero hacer un tratamiento natural. Y bueno, entonces ahí nos vemos y vemos en cada caso cómo se puede ayudar. Y la costumbre que yo tengo es de decirle, pensar que todo lo que te ocurre en la vida es una consecuencia y no una causa. Esas son mis palabras. Ahora viendo acá la conferencia de Steiner, dice las mismas palabras, bien clarito. Vemos pues que constantemente llevamos en nosotros las consecuencias de vidas terrenales anteriores, que siempre experimentamos los efectos de encarnaciones del pasado. Por eso cada vida, de lo que estamos escuchando este espacio, relacionémoslo con que lo que nos pasa son consecuencias de algo. No es ni casualidad, ni mala suerte, ni tampoco buena suerte. Es lo que corresponde. Perdón. Dice Steiner, tenemos que ser conscientes de que en nuestra vida nos guían potencias que nos son desconocidas. Acá se habla de las entidades espirituales. Lo que ejercen efectos sobre el cuerpo etéreo son formaciones que nosotros mismos hemos producido en nuestro plano. Y lo que configura nuestro destino son entidades o son fuerzas de regiones superiores del mundo espiritual que las que nosotros mismos hemos inscrito en las crónicas de la calle. O sea, lo que quiere decir que recibimos ayuda tanto en la vida entre el nacimiento y la muerte, como entre la muerte y el nuevo nacimiento. Y esas ayudas espirituales, que es lo que yo pido cuando una persona fallece y uno quiere pedir luz, la luz es para que se abra y acepte la ayuda de entidades espirituales que no conoce. Que no tampoco es un personaje que se plantea adelante, sino que son fuerzas
espirituales que ayudan o que a veces complican la vida de la persona que acaba de dejar el cuerpo físico. Entonces, para el ocultista, dice Steiner, perdón, para el ocultista, estas fuerzas o entidades no son desconocidas. El ocultista aquí en la Tierra, el iniciado, como decía él. Las mismas figuran en el orden jerárquico de entidades que les son parecidas. Tenemos que ser conscientes de que tanto en el cuerpo astral como en el interior físico sentimos el obrar de estos seres. Por eso en la antroposofía se habla de estructura cuaternaria. En cada uno de sus cuerpos, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo, y el cuerpo físico, están actuando constantemente entidades espirituales. Entidad espiritual no es un ser que yo voy a ver, o veo la cara, o desapareció, o se mueve un objeto. No. Uno tiene en una meditación reconocer la existencia de esas fuerzas y agradecer su presencia. Porque siempre, en la medida que vayamos limpiando nuestra mente, las entidades que se acercan siempre van a ser superiores a nosotros. Superiores me refiero en que nos van a conducir por un buen camino. Y que cuando tengo pensamientos negros o negativos, que no son parte mía, que yo diga, esto no es mío. Esta es una idea que me la he recibido, pero yo mismo, nunca puedo pensar esto. A ver si está claro. Ahí entonces estaría lo que Steiner le llama el doble, que son entidades espirituales que nos ayudan o en algunos momentos nos plantean problemas difíciles para discriminar, para que en cada momento que se presenta una situación difícil, nuestro propio yo elija y diga, sí, esto me gusta mucho, pero no me hace bien. Este es mi camino. Y se dirija a donde su yo lo lleva verdaderamente. Esto es lo importante. Entonces, repito, tenemos que ser conscientes de que tanto en los cuerpos, ¿no?, y el cuerpo físico, sentimos el obrar de otros seres. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Dice, todos nuestros actos espontáneos, todo aquello que nos impulsa, acontece por el obrar de seres. No son acontecimientos que provienen de la nada, de la casualidad, de la mala suerte, no. Todo tiene un sentido. La enfermedad, la muerte, la enfermedad de un ser querido, la pérdida de un ser querido, todo tiene un sentido. Todo depende de esa sabia conducción del universo, que es la definición de Steiner de lo divino. Una sabia conducción del universo. No es un señor grandote de pelo blanco que me cobra pecado acá o me da un beneficio y me ayuda y me perdona. No, esas son cosas infantiles que hemos recogido a veces de los hombres, de las iglesias, de lo que fuera, pero eso no es un ser divino. Hablar de un ser divino con respecto, hablar del Cristo con respecto y con puro respeto, es aceptar que todo lo que ocurre tiene un sentido, aunque yo no lo entienda, no lo conozca o me duela. Cuando puedo pasar al otro lado y decir, no, yo sé que yo de esto tengo que aprender algo, ya estoy evolucionando espiritualmente. No quiere decir que todos, ni mucho menos, estamos en un plano espiritual. Estamos viviendo en la tierra, por algo encarnamos acá. Si llega un momento en que toda nuestra alma se ha depurado en muchas encarnaciones o miles de años y no tenemos más necesidad de volver a encarnar físicamente, ya estaremos en el mundo espiritual. Y ahí también tendremos que ayudar a otros seres, a ver si está claro. Ahí también con lo aprendido tenemos la capacidad de poder ayudar a otros seres. No se olviden de esto. En verdad, los distintos principios de la naturaleza humana están constantemente compenetrados y llenos de otras entidades. Y el maestro iniciado hace efectuar por el discípulo, para efectuar gran parte de los ejercicios con el fin de expulsar algunas cosas negativas
y de recibir a otras cosas positivas. A los seres que penetran el cuerpo astral bueno, él habla acá de lo que son los daimon. Daimon se refiere, en la literatura antigua se hablaba mucho, que nuestro cuerpo se haya constantemente penetrado por tales daimons o daimonios, que no es demonio, daimon. O sea que hay seres espirituales que penetran en nuestros cuerpos sutiles. Entonces, de acuerdo a nuestro comportamiento, será la forma, la manera en que esos seres se compenetrarán con nosotros durante la vida diurna y también durante la noche, durante el sueño. ¿Mm? El sueño para mí, por ejemplo, en otra época de mi vida, era que el ser humano estaba inconsciente. Esto dicho desde lo freudiano, digamos, ¿no? Desde Freud, el yo consciente entraba en el sueño, se quedaba como a un lado, y el inconsciente se hacía cargo del sueño. Y aparecían imágenes, aparecían relatos, bueno, lo que es la actividad onírica. Cuando yo empiezo la antroposofía, empiezo a entender la existencia de un plano superior o de un plano espiritual, empiezo a sorprenderme y a entender el momento del sueño, nuestra alma entra en un mundo espiritual. Ahí el cuerpo astral y el yo se separan del cuerpo para que se produzca el sueño y nuestra percepción en este momento es de que hay seres espirituales que nos están ayudando. A mí me costó mucho hacer ese cambio de una concepción netamente psicoanalítica o freudiana, pasar a una concepción espiritual. Esa es la antroposofía. No digo que lo que Freud planteó no sirva, ojo, es una forma de abordaje, psicoanálisis de por medio, al ser humano, a lo que ha hecho, a los mecanismos de defensa del yo, todo lo que uno sabe de la psicología. Bien, eso no excluye para nada la concepción espiritual de la vida. Yo atiendo muchos psicólogos que ya están en un camino espiritual, como atiendo otros, he visto en su momento una vez o dos, algún psicoanalista que evade lo espiritual o lo siente como una patología. También ocurre. Entonces digo esto para que en el nivel que esté cualquiera de nosotros sepa, admita o comprenda que no estamos solos, que hay una compenetración de entidades espirituales en los distintos cuerpos, en el cuerpo físico, en el cuerpo etérico, en el cuerpo astral y también en nuestro yo. Entonces, el hecho de que no estemos solos, el hecho de que una meditación, como vamos a hacer después, cuando terminamos hoy el trabajo, nos conecte con nuestro yo. ¿Qué hacemos en una meditación? Simplemente que nuestro yo, voy a decir la palabra descienda, porque nos es más fácil sentir que el espíritu está en lo suprima, en lo arriba, y desciende al cuerpo físico terrenal. Pero ejemplo, lo importante es que en la meditación nos conectamos con nuestro verdadero yo. Por eso la sensación de paz y plenitud, porque ya no soy yo mismo, ya soy yo con mayúscula. Mi propia organización del yo ahora está embebida, penetrada por mi verdadera esencia. Ahí yo soy el ser con mayúscula que caracteriza el segundo y cuarto sábado de cada mes. Encuentro con el ser, consigo mismo. Pensemos, reflexionemos, hagamos una pausa. Eco. Confiar es parte del vivir. Farmacia homeopática Eco. Homeopatía, herboristería, fitoterapia. En pleno Palermo Viejo. Scalabrini Ortiz 1751 Capital. Telefax 4831-2227 y 4832-3956. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica,
El teléfono de su consultorio 4502-5164 y 4502-8602. Matrícula nacional número 27492. Encuentro con el ser. Segundo y cuarto sábado. Lectura y reflexión de textos. Meditación. Para comunicarse con nosotros, nuestro mail concienciaymateria@gmail.com. Teléfonos 4502-5164 o 4502-8602. Te esperamos. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Estas palabras que hemos leído son fuertes. Espero que, no sé la gente que estará escuchando, pero que de alguna manera algunas de las personas, tanto los que lo escuchan consecuentemente o los que escuchan por primera vez, que esta noche al acostarse y después de la meditación que vamos a hacer hoy, piensen, si tienen dudas, en lo que significa las vidas sucesivas. No se queden simplemente con la creencia, bueno, sí, puede ser, yo creo. No. Piensen para que analicen la propia vida. ¿Con quiénes están cerca? Si ha habido más de una pareja, recuerden quiénes son los seres con los cuales compartieron la vida. Intégrenlo. No tiene mucho que ver con lo que dice Mabel Millor con respecto a las constelaciones. Integrar el mundo que conocemos. ¿Por qué? Porque si sabemos que en el acaya se va disponiendo nuestro destino, todo lo que nos ocurre y nos circunda tiene que ver con una lógica con mayúscula, una lógica espiritual. Espiritual no tiene nada que ver con la religión. Ojalá en muchas religiones imperara la espiritualidad. La religión es una organización social, eclesiástica, como quieran llamar, cualquier religión, que postula que esa es la verdad revelada, y la cual uno, si entra en esa religión, tiene que seguir esa verdad. Esto es el otro polo de lo que es el cientificista, no el científico, el cientificista. Es el individuo que solamente cree lo que leyó en los libros o solamente es verdad lo que está escrito en el libro que estudió. Lo cual, lo que la ciencia descubre y transmite y demás, es muy importante. Pero siempre saber que es un saber temporario. La ciencia va cambiando a medida que va descubriendo también cosas y va cambiando a través de los siglos y los milenios. Bueno, de los siglos ni hablemos, la ciencia empieza 1600, 1700 a tomar un franco desarrollo realmente hasta llegar a la tecnología actual. Y entonces ahí vamos viendo que el cientificista es un personaje que cree únicamente que la realidad es la que manifiestan o la que él ha estudiado en los libros, y si no preguntan qué libro está, en qué universidad se estudió, siempre parte de lo que está escrito en el libro, y el dogmático religioso, el fanático religioso, parte de lo que dice lo que le corresponda, ¿no? La Biblia, el Talmud, lo que fuera. Lo que está ahí es la verdad, es la única. Y se lee la Biblia literalmente. Entonces, literalmente por ahí nunca pensamos que la Biblia tiene varias traducciones, del latín, del idioma del inglés, del alemán, ahora es el castellano. Entonces muchas palabras por ahí en la Biblia hay que interpretarlas con un criterio diferente, incluso simbólico. En un criterio simbólico para leer un texto como la Biblia, podemos aprender muchas cosas. Mientras que si queremos aplicarla literalmente, sentir que esto es bueno, aquello es malo, este tiene que ser castigado, aquel se salva, ahí estamos en uno de los extremos. En un lado, como dije, el cientificismo,
materialismo dialéctico, por ejemplo, y en otro grado, el individuo que puede llegar incluso al fetichismo, ¿no? Es donde es el religioso dogmático, que solamente es verdad lo que dice el libro, lo que dice el pastor, lo que fuera, ¿no? El camino del centro es el camino del Cristo. La antroposofía o la ciencia espiritual, como Steiner le llama, nos convoca a un camino de centro. Y el camino de centro, dice Steiner, que es el camino de la luz. Y hacia ambos lados se puede irradiar lo que sería la oscuridad. Si la luz ilumina el camino del centro, a medida, hagamos de cuenta que vamos por una ruta de tierra, por ejemplo, plenamente iluminada, y que queremos irnos hacia los costados, hacia un lado o hacia el otro, y rápidamente al apartarnos de la luz, vamos a ir entrando en la oscuridad. Entonces, podemos estar en una oscuridad plena, en un dogmatismo religioso, por ejemplo. Les pongo un ejemplo, en el Estado Islámico también le enseñaban a los niños que había que inmolarse o matar a otro, ¿no? Y eso era religión, ¿no? Bueno, podemos llegar a esas barbaridades como podríamos llegar a un dogmatismo científico, donde solamente podemos hablar que lo que una persona es lo que marcan sus genes, y nada más. Mañana el grupo del domingo, mañana es el grupo de apertura espiritual que hacemos por Zoom, vamos a hablar de estas cuestiones también, y vamos a ver qué significa esta idea bastante antigua del dogmatismo, físico, donde lo que dice el ADN o lo que dicen los genes es lo que nos transforma, nos hace funcionar. O sea que el cerebro es el que genera las ideas, y no que la idea es la que, o la idea, o el ser, el yo, controla, ve, observa y aprende de nuestro cuerpo físico, en lo cual está incluido el cerebro. Entonces sería interesante que hoy, que ahora vamos a empezar ya con la meditación, veamos si estamos en el camino de luz, de entender lo que hablamos, respetarlo, pensarlo como dice al comienzo de nuestra audición, no creas lo que digo, sino que lo pienses. Si estamos en ese camino, o nos estamos desplazando sin darnos cuenta hacia algo dogmático, vamos a llamarlo religioso, o hacia algo científico, espiritual, que si estamos muy ahí no vamos a escuchar este espacio tampoco, obviamente, porque ahí está el materialismo. Podemos estar en el centro entre un materialismo dialéctico, un materialismo genético, por ejemplo, y un, dogmatismo religioso. Eso sería algo que nos tenemos que llevar hoy puesto. ¿Dónde estoy ubicado? Y ya vamos aprovechando para comenzar la meditación, a hacer un trabajo especial hoy. Como digo muchas veces, nos tenemos que imaginar sentados cómodos. Esta vuelta también lo vamos a hacer en la playa, una playa extensa, donde nos vemos solos en esa playa. Por ejemplo, no hay gente, y esa soledad es maravillosa, porque está la naturaleza, se me está ofreciendo la naturaleza de los tres reinos. Por un lado veo la arena, que sería la tierra. Yo estoy sentado en la silla cómodo, miro hacia el océano y veo la arena primero, después el agua, inmensa, hasta el horizonte. Lo estoy viendo. Y en ese horizonte veo la unión del mar con el cielo. Y ahí estoy viendo ya tres elementos: lo sólido, lo líquido y lo aéreo. El color celeste, fuerte, el color celeste verdoso del agua y el color amarillo de la arena. Y los tres reinos pertenecen al reino mineral, al reino vegetal y al reino animal. Pero falta el hombre. El hombre es el cuarto reino. El hombre tiene esos reinos en sí mismo, el reino mineral en sus dientes, en sus huesos,
El reino vegetal en las células que se reproducen constantemente, como pasa en el hígado, por ejemplo. Y cuando hablamos de lo aéreo, cuando hablamos de ese aspecto de las sensaciones, de lo que tenemos en parecido con el reino animal, hambre, dolor, sueño, instinto, hasta que aparece el yo. Aparece la conciencia de sí mismo. Entonces, si estamos sentados en la playa y observamos la arena, y luego comenzamos a observar el mar, y llegamos hasta el límite que es el horizonte, y ahí nos remontamos al celeste del cielo, ya damos gracias por estar en esta situación. Aflojamos bien los hombros, los músculos de los brazos y las piernas, la musculatura de la espalda, y la columna la mantenemos erecta, y los hombros bajos, para que la cabeza salga del tórax, se irradia hacia arriba. La cabeza arrastra a la columna cervical y a la columna vertebral y se coloca en posición vertical. Ahí aparece el hombre, ahí aparece el ser humano. Digo hombre con mayúscula, no me refiero al hombre y mujer. El ser humano, masculino o femenino, que se va apropiando de su propio cuerpo. Esa postura y esa mirada de la arena, el agua y el cielo nos va permitiendo sentirnos en paz, agradecer a Dios, la naturaleza. En el cielo celeste también vemos cruzarlo por las palomas, por las gaviotas. Ellas pertenecen al reino animal, pertenecen a ese ambiente aéreo. Ellas viven en ese mundo aéreo. Y las palomas me hacen recordar a mis pensamientos, eso dice Steiner. Una forma de entender el pensamiento es sentir que es como un pájaro que vuela. Y ahora me voy a ver algo que todavía no habíamos hecho. Es un sol que está descendiendo. Siempre hemos trabajado con el sol que sale. Ahora vamos a ver en ese horizonte una esfera luminosa, un círculo perfecto de luz que va desapareciendo en el mar. ¿Qué va pasando cuando disminuye la luz solar? Es el momento en que voy a aprovechar a quitar de mí todas las oscuridades que se mantienen en mi alma. Así como cuando el sol sale, recibo la luz y me purifico. Ahora que el sol se va, arrastra con su luz y su fuerza todas las cosas negativas y oscuras que pueblan mi alma. Nada más y nada menos. ¿Se dan cuenta lo que es la purificación? Mi cuerpo va adquiriendo una luminosidad, pero no porque el sol la produzca, sino porque lo negativo y lo oscuro se aleja de mí. Si se aleja de mí, mi cuerpo resplandece de luz. Así como recibo la luz del sol al comienzo de la meditación, cuando empieza a crecer el astro rey, y a sentir que mi cuerpo embellece, florece con la luz irradiada, ahora siento que la luz está en mi propio interior y que a medida que me despojo de lo oscuro, lo negativo, lo que obstruye, lo que limita, a medida que me desprendo
de esta oscuridad, veo mi cuerpo luminoso como nunca. Luminoso como nunca. Porque yo soy la luz. A ver si está claro. Yo soy la luz. Yo soy materia. Y la materia es luz condensada. Y yo le estoy dando vida. Le estoy dando fuerza a mi cuerpo material. Y todas las afecciones que mi cuerpo presente son un aprendizaje para mi verdadero yo. Y todas las cosas negativas que encuentro en la vida que me rodean corresponden kármicamente a lo que es mi destino. Nada que no me corresponda va a suceder físicamente, anímicamente. Nada va a suceder que no corresponda. Yo confío en la obra divina del Cristo, en lo profundo de mi corazón y en lo profundo del universo. Así como puedo ver al Cristo en el cosmos como una totalidad de luz, así puedo ver al Cristo en el fondo de mi alma. Y la luz me ilumina desde adentro. Y el sol se va poniendo, queda un pequeño resquicio, nada más, hasta que no lo veo más. Pero yo soy la luz. Y la pregunta que hacemos siempre, ¿quién soy? Ahora empezaría a tener una respuesta. Gracias, Señor. Gracias. Así pasó Conciencia y Materia. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 19, siempre por Radio del Pueblo AM 830.